todo lo que me entré, pues... Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué eran lazos, ni qué. De tener una esposa de Dios. Desde mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Mi nombre es María Manga y este es mi esposito que se llama Álvaro Pérez. Queremos contarle lo bello que es seguir a Dios y cómo Dios transforma las vidas. Bueno, yo vengo de un hogar disfuncional donde mi papá tenía problemas con el alcohólico y por ende, voy a llorar, no importa. Y por ende no conocí mucho de Dios. Pero había una figura que sí me la mostraba, que era mi mamá. Mi mamá era muy creyente, pero no podía ir a misa porque tenía 6 hijos que le tocaba cuidar, pero ella oraba, oraba y oraba. ¿De aquí de Barranquilla? Vivíamos en un pueblo que se llama Pibijá y Magdalena. ¿Cerquita o no tan cerca? Más o menos lejos, de aquí de Barranquilla. Crecí en ese hogar con ese papá. Además de eso, nómada, digo yo, porque él se trasladaba de un pueblo para otro, depresivo y con problemas de alcohol. En ese ambiente crecí, pero mi mamá siempre creyó en Jesús y María y por ende nos puso en un colegio de religiosos. Yo iba a misa porque las monjitas nos decían que tienen que ir a misa porque mañana les vamos a preguntar lo que dijo el padre en la homilía. Y eso me llevaba a mí a ir a misa todos los domingos. Por el problema del alcohol de mi papá, crecí con muchos problemas emocionales y vacíos. Cuando llegué a los 10 años, me desvié con el deporte. Ojo, que no estoy diciendo que el deporte sea malo, sino que en extremo sí es malo. Me dediqué a jugar desde la adolescencia y la adultez. Yo decía que no iba a repetir la historia de mi mamá, porque yo vi sufrir mucho a mi mamá con el problema del alcohol de mi papá. Él llegaba a un pueblo y empezaba a trabajar y de pronto se tiraba en una hamaca y de ahí nadie lo movía. A los 8 días se movía para irse para otro pueblo y dejaba a mi mamá. Ella fue mamá y papá al mismo tiempo. Entonces, cuando pasaba un mes, ella lo buceaba y sabía dónde iba. Y recogía sus pollos y se iba a Pandel. Y así fue la historia de nosotros. Somos 6 hermanos y vivimos en esa situación. Cada uno de nosotros creció con un problema emocional. Y yo decía no repetir la historia. Y vamos a ver que si repetí la historia, pues me casé con un personaje, que es él, con problemas de alcohol. Cuando al inicio, pues no, aparentemente todo bien. Nosotros nos casamos, pero nosotros dejamos a Dios en la iglesia y nos fuimos sin Dios. Entonces él empezó a trabajar y yo lo perseguía, yo lo llamaba, sobre todo los sábados y los domingos. Ya yo tenía como un chip de que los sábados y los domingos era fin de semana y él iba a beber y todavía no bebía como los últimos años. Yo lo llamaba y le decía, ¿a qué hora sale? Y me decía, salgo a las 3, por ejemplo. Yo a las 2 estaba en el trabajo ya persiguiéndolo al hombre. Y así transcurrieron los años hasta que él trabajaba en la Olímpica y ya tuvimos 2 niños, pues no podíamos tener familia, también eso. Empecé a ir al ginecólogo, no me encontró nada, entonces me dijo que me tenían que hacer una inseminación artificial y hoy sé que eso no es de Dios. Vamos a ver que el mismo mes que pido permiso para venirme a hacer la inseminación, quedé embarazada, o sea, un milagro de Dios. Y yo llevaba a mis hijos a donde él y le transmití eso de la ansiedad, porque me daba ansiedad porque yo lo llegaba a buscar y que él salía a las 3 y salía a las 5. Entonces duraba 2 horas en el trabajo esperándolo y nada que salía. Eso fue terrible, esos años fueron pesadísimos, no tanto para él porque él quizás ni cuenta se daba, pero para mí sí. ¿Ahí ustedes estaban viviendo dónde?
Ya vivíamos aquí en Barranquilla porque él consiguió trabajo aquí y nos vinimos para Barranquilla. Bueno, y yo soy docente y trabajo con el gobierno. Entonces en ese son pasaron muchos años hasta que lo botan de la Olímpica y consigue trabajo particular, y ahí sí vino la de Troya, porque él empezó a tener más dinero, y el dinero lo que lo llevó fue a beber más, y llegó la crisis matrimonial fuertísima, que ya él empezó a beber los fines de semana. Cuando él llegaba, yo sin querer, la ira empezaba, cuando yo veía la hora que no llegaba, empezaba la ira a subir y subir y subir, y como él llegaba a las 3 de la mañana ya la ira estaba incontrolable, y yo lo cogía por aquí por el cuello, le quitaba el celular y la primera pared, ¡pa! Y así viví un año terrible, y que mis hijos fueron muy afectadísimos por esa crisis matrimonial. ¿Cuánto tenían de casados ya? Ya teníamos aproximadamente como 25 años. ¿Y los hijos tenían cuántos años? Ya mi hijo tenía 16 y Adriana tenía 9. Sí, estaban adolescentes. Sí, todos dos. Y todos dos vivieron esa... Eso era una cosa horrible porque yo no aguantaba la ira y la ira se iba. Y cogía, me tiraba, golpeaba, hacía de todo. Hasta que una noche, una madrugada, llegó él a las 3, yo digo que toqué fondo. Ajá. Llegó a las 3 de la madrugada, yo lo esperé, él entró al baño, el baño todavía no, lo estábamos remodelando, y la ventanita que tienen los baños estaba sin vidrio. Entonces yo cogí una silla, me monté en la silla, cogí una manguera, le puse el chorro a las 3 de la mañana, después cogí una bolsa de fa y se la agregué. Lo bañé con agua y fa. Él se acostó, mi esposo, era una divina persona, quietecito, yo lo provocaba y él me decía que yo a las mujeres no le pego. Y yo le decía, pégame, pero ¿para qué? Para yo devolverle, para yo tener justificación y pegarle también, pero nunca se dio. Y ese día él se acostó, pero yo no pude dormir. Amanecí tirada en el piso, levanté los ojos al cielo y dije, Dios, no puedo más ya, no sé qué hacer, ayúdame. Y fue cuando empezó este proceso. Soy honesta, no empecé en lazos, empecé en otra ayuda que todavía voy, que es para familiares y amigos de alcohólicos, pero ya llevaba un año cuando me empezaron a hablar de los retiros y yo decía, no hombre, ya yo estoy bien, otros necesitan, él lo necesita, yo no. Es decir, ¿tú ibas como a una ayuda para ti o para él? Para mí. Yo fui por él, pero la ayuda fue por mí. En ese proceso llego y hago el retiro. ¿Quién te invita al retiro? A mí me invita mi sobrina. Mi sobrina va al retiro porque ella queda sin trabajo. Tenía un buen empleo y quedó desvinculada. Y ella en ese proceso llega aquí a con Barranquilla, que está aquí a una cuadra, y ahí una misionera le habla del retiro. Ella va y cuando viene dice, la próxima que va es mi mamá. Y viene la mamá y la próxima que va es Mari. Y toma la boleta porque ni la compramos, nos la regalábamos. Me la regalaron y yo vengo. Cuando eso ya yo estoy separada de él. ¿Cómo me separé? En ese proceso. Un día cualquiera que él llega de madrugada, yo le dije a mi hijo, ese no entra aquí. ¿Él siguió tomando? Sí, él siguió tomando porque es que llegué solita al proceso. Y cogí 2 bolsas negras, le empaqué la ropa, llamé a un mototaxi que hacen y se la mandé para su casa. Cambié el candado y no entró más. Y en ese rollo voy a lazo. Yo vengo y todavía digo, bueno, yo perdoné, pero yo me casé con Dios. Yo con Él, chao, no quiero más con nada. Pero es lo que uno dice, Dios dice otra cosa. En ese que no vivo más con Él, pues empiezo la consagración. Yo hoy digo, yo no sé
cómo sucedió, pero yo estaba viviendo una crisis súper económica y cuando eso vivía lejísimos de aquí y venía. Pero antes aquí había enseguida consagración, martes y jueves lección divina. Y yo no sé, pero la Virgen me ayudó y yo venía martes y jueves y no sé cómo me consagré por la parte económica, no sé cómo vine a lección, la verdad, pero Dios tenía eso para mí. En ese proceso él empezó a ir a la casa, pero en mi corazón había un resentimiento así. Y les voy a decir la verdad, yo quería coger un cuchillo, yo, enterrárselo y enterrar al muerto. Así era mi resentimiento. Pero aquí en el proceso hice la consagración a la Sagrada Familia yo sola. Todo esto yo sola. Pero él empezó a ir a la casa, yo le dije, no vengas más, tú me fastidias, si tú quieres ver a tus hijos, pues llámalo. Sobre todo la hembra que él tiene, todos dos, pero la hembra es como más apegada con él. Yo dije, si quieres ver a la niña, pues llámala y te la llevas, pero aquí no vienen más. Pero ya Dios estaba haciendo algo en mí, me estaba cambiando sobre todo el temperamento. Ya yo era más cariñosa, aparentemente. Bueno, y entonces él decía, a mí me gusta cómo oras tú. Ojo que él estaba... orar. Sí, y yo oraba el rosario, o sea, las prácticas que nos ponían aquí, las tareas, porque a pesar de que soy rebelde, porque todos los maestros somos rebeldes. Llevamos en la sangre no nos dejamos echar de nadie. A pesar de la rebeldía, aquí empecé a practicar un poco la obediencia y hacía la oración y no sé. Él iba a la casa, a pesar de él seguía yendo. Un día que me tocó venir a consagración, se paró la señora Fátima allá al frente y dice, yo pertenezco a una misión que se llama Madre Auxiliadora, si alguien tiene problemas puede venir donde mí y yo las ayudo. No terminó ella de decir, yo no sé, alguien me movió, fui corriendo y me anoté. Qué belleza, a los 4 días me empezaron a llamar. Me empezaron a atender, pero entonces me pidieron que viniera él también. Bueno, yo accedí, él venía 1 hora y yo otra hora. Nos veníamos juntos, pero a él lo atendían solo y a mí sola, porque si nos atendían los dos, ya se imaginan lo que iba a pasar. Le pegaba. Porque todavía el resentimiento estaba ahí. Bueno, y entré a Misión Buen Samaritano, empecé a servir potente, iba al comedor, iba a la cárcel, iba a otro hogar de rehabilitación. En ese son la madre de la misión, que en ese momento era Damaris García, dice, bueno, vamos a hacer un retiro en El Morro. Por gracia de Dios, él fue y yo también. Pero él... ojo que él estaba normal, como tú y como yo. No tenía nada, sano completamente. Pero él en cuanto a las cosas de Dios... Cuando empezó, déjame llegar hasta allá. Bueno, él ya había hecho el retiro, obligado, porque él me decía, me gusta cómo ora, entonces yo vine y dije, bueno, ves al retiro. El retiro hizo así, chas, pasó por encima y no hizo ningún efecto. Pero como yo lo obligaba, la verdad, si quieres, vamos, y total, él se va conmigo para allá. Pero antes, en ese acompañamiento, nos regalaron el retiro de pareja. Y ahí sí, Dios lo tocó. En el momento en que me ve en el piso, había una dinámica que nosotras nos morimos las esposas, él eso lo tocó a Dios. Y empezó la consagración. Pero imagínate, viene el martes, vino, y regresa y me dice, no, yo no voy más. Ay, papi, pero ¿por qué no vas? No, hombre, eso es muy pesado. Bueno, entonces, yo buscándole ayuda, pero entonces el domingo, dice, bueno, yo voy el domingo. ¿Qué hacían el domingo? También consagración, pero ves el domingo a la consagración, te queda fácil porque es a las 2:30, no es de noche. Y me dice, bueno, yo voy el domingo. Viene el domingo y regresa y dice, tampoco voy más.
Y yo dije, ay, Dios mío, ahora sí. Entonces, bueno, pero entonces, como el martes no te gusta, ves el jueves. Viene 1, 2, 3, a la 4ª clase lo veo allá en la casa. Este hombre no se me va a consagrar, ¿cómo hago? ¿Ustedes empezaron a vivir juntos cuándo? Nosotros, después del retiro de pareja, de matrimonio, él regresa a la casa y empieza la consagración. Ya te digo, entonces, cuando ese jueves lo veo, empecé a decir, Dios, ¿cómo lo ayudo? Vino una cosa así, me dijo, te va a tocar ir a ti también. Y empiezo a venir. Él trabajaba en el centro, entonces yo lo llamaba y le decía, papi, estoy aquí, ¿oíste? Y así se consagró. Yo me consagré doble, pero bendito Dios, todo ha sido para la gloria de Dios. Bueno, cuando vamos al retiro allá, ella dijo, Damari, ustedes si quieren pasen aquí al Santísimo y díganle todo lo que están sintiendo. Yo tenía el tapón todavía del resentimiento, yo no sé, algo me levantó, lo cogí de la mano y me fui para allá. Yo soy así, espontánea, soy, y me paré, él no, él es más quieto, yo soy y lo cojo y me arrodillo y empezó a dar gritos y le decía, no te he perdonado, todavía recuerdo todo, y empecé a llorar. Llegó Damari y solo nos puso me puso la mano y le pidió a Dios en ese momento que sanara mis recuerdos. Llegó Dios y se llevó el resentimiento. Y ahí sí empecé a acercarme a él. Empezamos como novios, íbamos y comíamos helado, ya yo lo dejaba que me diera un besito aquí. En la cama yo había puesto una pared, la pared se cayó y empezamos a acercarnos, todavía sin hacer la intimidad sexual, nada, pero sí ya yo lo dejaba que durmiera conmigo abrazadito y no sé qué, íbamos así, bien bonitos, no creas que ahora estamos mejor. Le dio un aneurisma cerebral. Un sábado llegó del trabajo, nos acostamos a dormir. El domingo a las 3 de la mañana me dice, Mari, me duele la cabeza, dolor de cabeza. Y, bien, listo. Me dice, no, pero yo me estoy muriendo. Yo me levanto, lo voy a ver, lo toco como si me hubiera caído un balde de agua helada, frío y sudado. Y me dice, llévame al médico. Estamos a una cuadra de la Circunvalar, la vía aquí a donde pasan los taxis. Él me dice, ves, coge tú el taxi. Yo dije, yo sola, ay no. Entonces me dice, bueno, llévame. Yo lo cogí por aquí, me tiró el brazo y caminamos más o menos como 100 metros. Él mismo paró el taxi y le dijo, llévame aquí al Hospital Universidad del Norte, que está cerca. Pero cuando el taxi quiso doblar para el hospital, ya él había perdido el conocimiento. Entonces, cuando llegamos a la puerta, me ayudaron a meterlo cargado porque ya él no se movía. Cuando entra, empiezan a decir código azul, código azul, código azul. Yo no sé qué es código azul, pero ahora sí sé porque me explicaron, es una persona que llega más muerta que viva. Cuando oigo código azul, yo, ignorante, vamos a ir a él, del código azul. Yo entro y miro y empujo la puerta donde está, lo están reanimando con ambón. Al cabo rato sale el médico, le dice, voy a hacer un TAC, pero el señor tiene una isquemia, se va a morir. ¿Tiene hijos? Yo dije, tiene 2, bueno, llámelos. Yo a esa hora empecé a llamar, pero a las 3 de la mañana, dime tú, ¿quién contesta? Nadie contestó sino a las 5:30. Me devolvieron la llamada y le dije, bueno, aquí está Álvaro, porque me fui sola con él. Aquí está Álvaro mal, según el médico va a morir y quiere que ustedes vengan a ver a su papá. Los pelados llegaron, fue tremendo ese día, ellos llegaron, sobre todo el varón, lloraba y lloraba. Me dijeron, no hay cama en UCI, se lo van a tener que llevar de aquí. Y ahí empezó este gran milagro, más de lo que ya había pasado. Mi hijo llega como a las 6:30, ya me habían dicho que no había cama UCI, apenas él entra, se da de
con una muchacha que trabajaba ahí, que era la fisioterapeuta de ahí de UCI. Se saludan y le preguntan, ¿quién tienes aquí? Y dijo, mi papá, pero me dijeron que no tiene cama en UCI. Le dice ella, no me voy de aquí hasta que no le consiga una cama a tu papá. Y así fue. Antes de irse ella, le dejó su cama. A las 5:30 lo ve el neurólogo y me dice, me dijeron que tiene muerte cerebral, vamos a revisarlo. Abre los ojos y me dice, no, el señor todavía tiene vida, mañana lo operamos. Al otro día, que era el lunes festivo, que es el puente de Reyes, el lunes festivo, lo meten a UCI. Él no lo terminaron, operar, no lo terminaron porque se desangró. Le dejaron drenaje y sigue en UCI, duró como 10 días más o menos. De ahí lo sacan a habitación, pero sale una persona que no reaccionaba para nada. Es más, todos los médicos llegaban, le daban duro aquí, lo llamaban y no reaccionaba. Me dijeron que iba a quedar así. Pero así es Dios tan hermoso. Bueno, Dios lo deja vivo por una cosa. Primero, para que yo repare todo lo que había hecho malo con él. Pues cuando él bebía y al otro día yo no le cocinaba, lo trataba mal. Todo eso, entonces Dios lo dejó vivo para que yo reparara. Pero también Dios hizo algo en esos 5 años que yo viví, estuve sola, que fue prepararme para que llegara, para cuando llegara este momento. Entonces, después me lo van a entregar así. Lo tuvieron que hacer traqueotomía, gastro y sonda, o sea, estaba entubado. Y así me lo iban a entregar, porque ahora hay una nueva manera que es hospital en casa. Me mandaron a pintar la casa, la habitación, y llegó la enfermera, lo examinó y me dice, con él se va una enfermera. Yo, como no sé, firmé. Cuando ya llega el día de la entrega, que me llaman a la casa, llevan 2 equipos de oxígeno. Y me dice el muchacho, señora María, cuando se vaya la luz en la noche, a usted le va a tocar pasar este tubito para acá. A mí, si yo no soy enfermera, le dije al muchacho. Y me dice el muchacho, pues le va a tocar. Cuando yo vi la magnitud de lo que había firmado, dije yo, ¿qué firmé? Una sola enfermera, yo necesitaba, eran 2. ¿Y qué firmé? Me tomé una frase que la hice mía y yo decía, Dios ayuda hasta en el último segundo. Yo no quiero que Álvaro salga, decía así, pero Dios ayuda hasta en el último segundo. Al otro día, ya en la clínica, llegó la enfermera. Yo soy la enfermera que voy a atender a Álvaro. Y yo acá, Dios ayuda hasta en el último segundo. Señora María, recoja la ropa que ya se van y me dan la papeleta de salida. Y yo, Dios ayuda hasta en el último segundo. Cuando ya va a salir, grita el doctor, un momento. Álvaro Pérez no se puede ir porque no le han hecho los laboratorios. Regrésenlo. Lo regresan y le hacen los laboratorios. Y como a la hora y media, dice el médico, Álvaro Pérez no se va. Tiene el potasio abajo. Se tiene que quedar. El primer milagro de tantos que me ha hecho Dios en esta vida. Yo me arrodillé y lloré y le dije, Dios, gracias. Yo sabía que no me ibas a dejar defraudar. Entonces dije, yo de aquí, de hoy en adelante, porque ya la firma perdía validez. Entonces yo de aquí no me voy hasta que a mi esposo no le pongan 2 enfermeras. Me tocará esa huelga de hambre, le decía, o atravesarme ahí en la puerta, pero no me voy. No me voy. Bueno, hable allá, porque él estaba en Comedal. Fui, nada. No, nosotros no tenemos para eso. Bueno, entonces no me voy, me quedo aquí. No importa, 1 año, no importa, pero yo me quedo aquí. Y en ese duró 3 meses. Cuando sale de ahí, para que vean lo que hace Dios, la Santísima Virgen María, no salió con 1, salió con 3. 3 enfermeras, psiquiatría, medicina interna, fisioterapia, terapia ocupacional,
fonoaudiología, enfermera que le curaba porque a él le salió una escara, sí, o sea, le dio atelectasia, le dio neumonía, fueron muchas cosas que le dieron en la clínica. Pero le agradezco a Lazo ahí eso, porque primero el día que le da eso le llevaron un sacerdote. Mira, la unción de los enfermos es lo más bello que le puede pasar a un enfermo. A mi esposo le llevan la unción y de ahí en adelante empieza un sacerdote. Yo decía, ¿pero qué? Dios. Iba todos los martes el padre y le daba la unción y me bendecía. Y desde que ese padre empezó a hacerle eso a él, él empezó a levantarse. Empezó a reaccionar, pero reaccionó totalmente en la casa, porque el amor lo vence todo. Ya mi corazón no era el de Mari, ese corazón que quería cuchillar, que quería enterrar, no. Mi corazón, Dios había puesto su corazón en mi corazón y empecé a tenerlo. Un año que dejé de venir a Lazo por dedicarme a cuidarlo a él. Empezó la recuperación, a los 3 meses le quitaron, lo primero que le quitaron fue la traqueotomía, que era que respiraba con un aparato. Empezó a respirar solo, luego empezó a comer solito y después empezaron las terapias. Terapias en la clínica, desde la misma clínica, pero Dios mandó ángeles así. En la clínica llegó la fisioterapeuta y decía, señor Álvaro, llegó la fisioterapeuta. Y él decía, abría un ojito. Eso era, empezó a reír. Él abría el ojito y lo cerraba. Lo cogían, le hacían la terapia, pero ahí empezó Dios a hacer este gran milagro. Me mandaron para Teletón, Teletón lo vio, pero no hizo nada. Yo vivía en el parque, urbanización El Parque, queda más o menos a 1:30 de aquí. Lejos. Sí, está lejito, en bus. Y él hace 2 años, mi hijo mayor me dijo, mamá, vamos a mudarnos, porque yo venía a servir muchísimo. O sea, yo prácticamente vivía aquí y me quedaba distante y mi trabajo también queda por allá. Entonces regresaba a mi casa prácticamente a las 10 de la noche y no lo podía traer. Entonces me dijo, mamá, pero vamos a mudarnos. Mamá, pero yo tenía un miedo de mudarme porque no iba a salir de mi casa a vivir arrendada. Estoy viviendo arrendada. Y me daba miedo por la parte económica, pero son los miedos humanos porque Dios responde a todo. Hoy estamos aquí a una cuadra, mi esposo venimos todos los días a la Santa Eucaristía en la mañana. Todo el que lo ve dice cuán mejor está. Él interactúa con todos los misioneros de aquí de Lazo. Él hoy es el centro de la familia, la motivación, la alegría. Yo lloro de alegría y de ver todo lo que ha hecho Dios en nosotros. Para él no hay un día triste, de verdad. Así como tú lo viste ahora que reía, él ríe por todo. Yo sirvo ahora más en Lazo, vengo. Si allá vivía aquí, ahora mejor dicho, duermo. Duermo aquí en la comunidad, porque lo que en gracia he recibido, en gracia debo dar. Y no escamito nada por ayudar a las almas, porque a mí me ayudaron aquí muchísimo y me siguen ayudando, porque cuidar un paciente así no es fácil. Pero a través de la Eucaristía yo he encontrado la fuerza para seguir adelante. Agradecida con Dios por este proceso, cómo Dios me ha ido sanando, sobre todo el resentimiento, que no es fácil perdonar, pero cuando ya uno empieza a pedir a Dios, como lo hice yo en algún momento, Él llega. Y llegó, y hoy amo a mi esposo. Te imaginarás cuánto lo amo. Rutina, se levanta a las 5 de la mañana y todos los días, para él no hay festivo,
A las 6 menos cuarto tiene que estar desayunando porque si no esa hora es tarde. Y almuerza, o sea, tiene sus horas precisas, pero él, las oraciones del consagrado, el Santo Rosario y la Santa Eucaristía no las deja. Y eso es lo que lo ha recuperado. Terapias ya no le hace y está mejor. Cuando a veces de pronto se te pasan las oraciones o te quedan muy tardes, te hace señitas. No, mija, si es que apenas llegamos de misa, enseguida me dice, vamos, o sea, ya la hora y apenas llego de aquí. Está marcada ya. Sí, Mari, las oraciones del consagrado. Mari, también hacemos la coronilla a San José y la coronilla. Y ahora él se le queda grabado todo y él está pendiente. Mari, todo lo que es espiritual. Yo te escuché que ibas a tal cosa, no vas ahí. Vamos, vamos. Mire, y él ahora va conmigo a todas partes. ¿Cuándo van a un retiro? ¿Cómo es? La ida a un retiro es lo siguiente. El señor Javier adaptó una pieza allá abajo para discapacitados. Y esa nos la da a nosotros. Conmigo vive una hermana de él, yo me la llevo. Y vamos y servimos los dos. Es la misma rutina. Yo me llevo aquí una nevera con su comidita porque él come blando por su problema de glutación. Entonces yo me llevo, allá tomo el arroz y todo, pero él allá, imagínate, aquí a las 7 ya se quiere acostar, allá son las 9 y no se quiere acostar. Porque él sí se siente, ¿verdad?, en un ambiente chévere. Tú sabes que servir es, claro, él como renueva todo a uno. Bueno, él es así, nosotros cada rato acabamos, este mes de abril fue récord, 3 servicios, 3 fines de semana. Se fueron para allá, para allá. Ahora acabamos de venir de Semana Santa con él y la verdad que ya hoy para mí él no es peso. Para mí él hoy es Dios. Me dijeron, imagínate que estando allá en la clínica a los comienzos yo le decía a Dios, lógico, ¿por qué a mí este castigo? ¿Yo qué he hecho de malo? Y llegó una monjita que hoy ya no está, por cierto, está trabajando aquí, y me dijo, Dios sí la ama a usted. Cuando ella me dijo así, ella se fue, pero me ama. ¿Cómo? ¿Qué amor es este que me ha puesto aquí a sufrir con este señor tan tremendo? Pero el tiempo me ha demostrado que sí, que Dios me amaba mucho porque Él ha sido el motivo para seguir sanando y seguir cambiando. Álvaro hoy, tanto así que nosotros 4 venimos, mis 2 hijos y yo, venimos aquí a Lazos. Ha sido un proceso bello tenerlo a él así en silla de ruedas, porque ahora le digo yo a él, ahora la que sale soy yo y él se queda y ahora me pregunta ¿a qué hora viene? Entonces yo le digo, vengo a las 10 de la noche y viene y me dice, ¡oh, tan tarde! Pero no, que va, eso es, ¿para qué? Ha sido una experiencia maravillosa poder cuidarlo a él, porque me dijeron, ve en él a Jesús. Y de verdad que eso me ha cambiado el corazón. Siempre que lo voy a bañar, porque a él hay que hacerle todo. Se baña, se le da la comida. Y siempre que voy a bañarlo, digo, estoy bañando a Jesús. Y eso ha despertado más el amor hacia él. Pues no tengo más nada que contar, no sé qué falta. ¿Cómo se comunican? Él habla, él habla. La gente dice que cómo le entiende, porque casi no se le entiende, pero yo sí le entiendo. Dios da la gracia. Yo le entiendo todo, hasta la mínima palabra de lo que él dice. No, es pues todo. Qué cosa tan increíble. Mi Dios les pague. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. A la orden. No, él habla, y te cuento que ha mejorado. O sea, antes no se le entendía nada, pero ya todo el mundo lo veía, ahora sí se le entiende más, y sí se le entiende más. Él lo que le falta es caminar, pero
el derramamiento le cayó fue en el cerebro. Y el cerebro es el de los movimientos, de la coordinación. Entonces él no coordina. Va a coger algo. Entonces esa recuperación sí, ya solo Dios. Ya él tiene 8 años así. Pero él era así como tú y como yo, normal. Pero Dios, imagínate que yo en ese proceso, se me olvidó decir, él empezó a recaer nuevamente. Y yo en una de esas, ya yo había visto la película de Santa Rita de Casia, y yo vine y dije, voy a ser como Santa Rita. Yo a este hombre lo voy a entregar y se lo voy a soltar a Dios y Él lo llame como sea, con amor o con dolor. Pero yo, si este hombre no se convierte, se larga de la casa. Eso fue un septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y en enero le dio el aneurisma. Dios lo dijo, venga mijito, que usted si no es con esto no se va a alinear, y ahí está. ¿Y qué dice de todo eso que le ha pasado? ¿Qué dices tú? No, él, la verdad, allá él lo ve psicólogo, va al trabajadora social, y va el médico y dice, es el único paciente que yo llego y le encuentro también. Es el único paciente que se ríe de todo, el único paciente que ha aceptado estar ahí. No es fácil porque mi esposo cocinaba, yo no, él sí. Mi esposo cocinaba, mi esposo hacía aseo, o sea, él era activo. Sí, full activo. Venía del trabajo y si la hija no quería lo que yo había hecho, él se iba a la tienda, le compraba lo que quería. Los domingos me decía a mí, Mari, no hagas nada, yo hago todo. Y hacía todo. Era un chef empírico, él nada más le echaba el ajito al agua y olía delicioso. Y yo, wow, y él quedar así, yo decía, este muchacho, mira, yo no le he llevado más nunca a psiquiatra. Su psiquiatra es Dios. Sí le mandaron una pastillita porque él le cambió el sueño, entonces dormía de día y de noche despierto. Le mandaron media pastillita para que durmiera de noche y se la sigo dando. Yo le digo que ya se la voy a quitar, él no quiere, pero él ya eso, media pastillita. Pero lo demás, él no tiene presión alta, él no le sale, él sale bien todo. Eso sí, está bien cuidado, claro, muy bien cuidado. La venganza se fue, porque hubiera sido la oportunidad, pero nada, Dios lo que hizo fue cambiarme el corazón para hoy atenderlo. Yo me lo llevo, tú me ves, hasta el colegio me lo he llevado un día de, no, vamos, y me lo llevé al trabajo y allá me ayudó a atender los niños. O sea, yo juego softball todavía, pero nada más una vez en la semana, y yo me lo llevo. ¿Qué te dicen los chicos? Feliz. Vieras, allá las muchachas me dicen, pero tráetelo, porque él allá se ríe de todas las payasadas de nosotros. Allá, ¿para qué? Después, esto muestra que un matrimonio con Dios, no es que no haya problema, pero lo vive uno feliz. Yo con él vivo feliz ahora. Ahora soy feliz. Ahora es que soy feliz. Antes no. Mis alumnos, que mis alumnos son una calilla. Se estaban dando trompas. Bueno. Yo abandoné todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué eran lazos ni qué. De tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso.